Gracias, Juani, gracias, Andrés, Twitty, por la invitación. Y con total humildad quiero, como siempre, trato de proponerme reflejar al Señor en esta noche y tal vez sea difícil, no en la presencialidad, pero que pueda transmitir esto y lo que el Señor me viene sacudiendo con este tema de lo bueno, enemigo de lo mejor. Yo cuando le decía el tema a Juani, lo vimos por ahí y estaba en distintos temas de la vida de Pablo. Estudiando el libro de Hechos me está sacudiendo y mirá, pero en primer lugar sé que hay algunos dispositivos, por lo que escuché, personas que hay atrás de los dispositivos, que me parece que visitan, ¿no? Hoy vamos a hablar de la voluntad de Dios, pero déjame clavar las bases, que lo decía ahí Ivo en una de del preámbulo a una de las canciones que íbamos a cantar, ¿no? La voluntad de Dios, en primer lugar, el primer punto, dice un pasaje de la Biblia que está en Pedro, que dice que algunos tenían como la promesa, como tardanza de que él iba a volver a buscar, y él responde, dice, pero no crean que es así. Él retarda su venida para que todos procedan al arrepentimiento. Te podría leer otros pasajes, pero en primer lugar, para clavar los cimientos, si vamos a hablar de la voluntad de Dios y de que muchas veces para el Hijo de Dios, lo bueno se transforma en un enemigo o nos conformamos con lo bueno cuando Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Pero el primer punto, si hay alguien que tenga acá para pasar este primer escalón, es que seas hijo de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que vengan todos al arrepentimiento. Mucha gente tiene fe en la fe misma, mucha gente tiene fe en el lugar equivocado. La palabra de Dios dice que aquella persona que deposita su fe en Él, cree en Él, tiene la vida eterna y es un hijo de Dios. Y hoy vamos a hablar de un personaje que perseguía a la iglesia. De hecho, dio la firma, estuvo cuando apedrearon a una persona muy importante de la iglesia en ese momento. ¿Te das cuenta que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar? ¿Y que no hay persona que Dios no quiera utilizar y llamarla para sus filas? Pero la decisión, querido hermano, no la pueden tomar los líderes, tus amigos, tus vecinos que te invitaron, la tenés que tomar vos. Ahora, para los que somos hijos de Dios, ver este tema. Lo bueno, enemigo de lo mejor. C.S. Lewis, el escritor de las crónicas de Narnia, decía, si Jesús murió y resucitó, o lo rechazás como un loco o un mentiroso, o lo aceptás como salvador de tu vida. Y tu vida cambiará radicalmente. Pero él decía así, no me vengan con esas niñadas que Jesús fue solo un buen maestro. Y el Señor quiere todo de nosotros, no medias tintas. Nos hemos encontrado con personas que le dieron un 50% o un porcentaje, porque eso no se mide, te estaría mintiendo, pero que charlas con ellas y decís que se arrepienten de no haberle dado todo. Pero sin duda nos encontramos con personas que le dieron todo, y por lo menos las que yo cuento, y charlo, porque me gusta charlar con personas que le han dado todo a Dios, ninguna se arrepiente. Por el contrario, Dios le dio más. Y para introducirnos en el tema, ir arrancando, porque podríamos hablar mucho de Hechos 16, porque es el derrotero, es el camino de una persona que vive para Cristo, que es el apóstol Pablo. Mirá, cuando uno tiene que tratar de bosquejar los mensajes de que uno arma de Hechos, de mis devocionales, los mismos puntos que podría poner en Hechos 9 desde que se convierte hasta Hechos 28, bueno, en realidad en los que aparece Pablo, todos los mismos puntos los podrías poner en todos los mensajes. Porque hay obediencia, porque hay consagración, porque hay oído, porque hay perseverancia en cada uno de los pasajes cuando él se convierte. Pero en Hechos 16 vamos a ver tres cosas con este tema de lo bueno enemigo de lo mejor. En primer lugar, acatar la orden, y ahí vamos a hablar de la dependencia. En segundo lugar, vamos a hablar arraigados en obediencia, y ahí vamos a hablar de la disposición. Y en tercer lugar vamos a hablar de aprovechar las oportunidades, y ahí vamos a hablar de que tenemos que ser diligentes. Miren, si nosotros vemos la salvación como un punto de llegada, estaríamos equivocados. Tanto para los que pueden estar emprendiendo este camino o visitándonos vía Zoom, como para los que ya somos hijos de Dios. Sería un error ver la salvación como un punto de llegada. Es cierto que somos hijos de Dios, que nuestro nombre está inscrito en los libros de la vida, en el libro de la vida, que tenemos vida eterna,
que somos salvos y muchas cosas que pasan en ese momento. Pero no es un punto de llegada, sino que es un punto de partida a una vida. Y el personaje que vamos a ver hoy, Pablo, como te decía, en un momento perseguía a la iglesia. Pero Dios lo llama y lo encontramos en un camino, en el camino a Damasco, donde el Señor lo tiene que tirar del caballo, del orgullo, y decirle, Pablo, vos vas a ser un hijo mío, un fiel siervo mío, mejor dicho. Pero lo vamos a ver en el final de su vida, que no se estancó, sino que lo vamos a ver en el final de una vida, en el camino a la vía Apia, donde no la Biblia, sino la historia, sí él lo cuenta, que su partida estaba cercana, pero que lo terminan decapitando en la época de Nerón, donde nadie le pone Nerón a su hijo, sino que a un perro. Pero hoy en día podemos hablar de alguien que decidió de lo bueno, decidió elegir lo mejor. Pablo está en ese camino, y en ese camino lo vemos que fue madurando. Fue madurando. Cambió sus motivaciones, sus miradas y sus modelos. Ojo, nosotros a veces podemos hacer un cuadro del Salmo 138, Dios cumplirá su propósito en mí, pero muchas veces nosotros podemos ser estorbo de que Él cumpla el propósito en nosotros porque nos conformamos con simplemente lo bueno. Y Dios tiene lo mejor. Muchas veces queremos agarrar el mapa de la vida que Dios tiene para nosotros, pedírselo, y Él no lo da porque sabe que haríamos macana, y nosotros pensamos que podemos dibujar y hacer algo mejor, pero sería fracasar. Por eso, en primer lugar, acatar la orden. Mirá, en Hechos 16 es el segundo viaje misionero de Pablo. En el final, en el versículo 5 del capítulo 16, nos dice cuál era el propósito del segundo viaje misionero, que era confirmar las iglesias. ¿Qué significa esto? Que personas se estaban convirtiendo al cristianismo, al Señor, cambiaban su vida y andaban en ese camino, porque los conocían como los del camino, y la idea era ir a confirmar. Y en Hechos 16:6 es el pasaje que vamos a leer. Mirá, hay varios versículos, porque es atrapante la historia de Pablo. Pero yo quisiera ir rápido y ver estos 3 puntos, ¿sí? Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio, que estaba en pie rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. En primer lugar, acatar la orden. Fino el oído de Pablo, ¿no? Fino el oído de Pablo. 2 veces el Espíritu Santo le dijo que no, pero él lo supo escuchar. Por eso, en primer lugar, acatar la orden nos habla de una dependencia. Miren, Frigia, donde quería ir, era una provincia totalmente pagana, necesitados de Dios, donde el ocultismo, donde el paganismo estaba a flor de piel. Tenían dioses paganos, la inmoralidad sexual florecía, de hecho tenían un dios, una mujer, desnuda, con niños y con símbolos de la guerra. Y en otra oportunidad, cuando Pablo va a Atenas y ve un paisaje, un contexto similar, dice la Biblia que ante la corrupción se enardeció. Se enardeció. Ahora me lo imagino a Pablo queriendo ir a este lugar, pero al querer ir a este lugar, 2 veces sabe escuchar el freno de la voz del Espíritu Santo que le decía, no, Pablo. Hoy con el diario del lunes y después cuando veamos la historia, el diario, permítanmelo decir así de esa manera, entendemos por qué no. Pero ¿por qué no en ese momento? Pero Pablo supo escuchar. Pablo, no hay llamamiento ahí. En segundo lugar, supo entender. Ahora, ¿no era que la gran comisión era ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? Te vas dando cuenta, o nos vamos dando cuenta,
¿Qué es lo que a mí me llamaba la atención de lo bueno enemigo de lo mejor? A ver, yo tengo que ir a toda criatura. Pero acá, la gran comisión es así, pero el Espíritu Santo le dice, Pablo, acá no. Ahora, ¿cómo nos cuesta acatar las órdenes, no? Tenemos la rebeldía a flor de piel del ser humano. Con nuestros padres, con nuestros maestros, profesores, ni que hablar con nuestros pastores, y sobre todo habla de una rebeldía que tenemos con nuestro Dios. Pero acá vemos un hombre que no se conforma con lo bueno, sino que quiere lo mejor. Queremos espigar un poquito de la vida de un hombre de Dios que pudo decir, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Y no hay jactancia en eso, sino que hay humildad y hay un deseo, y es guiado por el Espíritu Santo cuando él dice eso. Aprendamos de la vida de él. Y como te digo, en toda la vida vas a ver de Pablo, que acataba las órdenes. Supo escuchar, supo entender y supo entregar su vida. Si hay alguien capacitado para ir a donde él quería ir, era él y su equipo misionero. Pero sin duda Pablo a la cabeza. Con un don, con un entendimiento, con una pasión, buscaba los lugares donde había gente, iba y encaraba. Pero acá no son tanto nuestros dones y nuestros talentos, sino es lo que él quiere. Supo escuchar. Proverbios 4:20 dice, hijo mío, esté atento a mis palabras. Proverbios 8:34 dice, bienaventurado el hombre que escucha. Ahora, en primer lugar, vimos un poquito de acatar la orden. Pero en segundo lugar, avancemos. En segundo lugar, quisiera hablar arraigados en obediencia. Porque como dijimos, si vemos la salvación como un punto de llegada, nos estaríamos equivocando. Ahora, si nos vemos también la obediencia como un punto de llegada, también nos estaríamos equivocando. Obedecimos, de hecho Pablo dice cuando le está predicando al rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pero no solo no tenemos que ser rebeldes para creer y ser salvos, sino en toda nuestra vida debemos ser arraigados en obediencia. Y ahí vamos a hablar de la disposición. Dice que el Espíritu Santo le dijo que no, en una visión le habla al varón macedónico, pasa, y miren los verbos que dice, enseguida, procuramos zarpar. Ahora, ¿qué pasó cuando llegan allá? Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Acá, a partir de este hecho, van a ser la iglesia de Filipos, y probablemente no reunían tantos hombres para ir a la sinagoga, y dice que un grupo de mujeres se juntaba a orar al río. Pablo no pierde la oportunidad. Te hago un paréntesis, a veces creemos una visión machista de la Biblia. Pablo va y se junta con una mujer, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, alguien que vendía púrpura en aquel momento, tenía muchos recursos, era cara, era la vestimenta de los reyes, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Te das cuenta que cómo va Dios llamando, ¿no? Porque dice que adoraba a Dios, pero después vamos a ver la conversión genuina. Por eso no dejes pasar esta oportunidad. Y cuando fue bautizada, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. 15. Y cuando fue bautizado y su familia, nos rogó diciendo, si habéis jugado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. El primer punto te das cuenta que sigue siendo fino al oído de Pablo. Porque tenía una misión, pero se sigue quedando. Aconteció que mientras íbamos a la oración, otro encuentro. Porque cuando queremos hacer la voluntad de Dios, se van a levantar las fuerzas del enemigo. Y el 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios altísimos, quienes anuncian el camino, porque es un camino de salvación. Ahora quiero hacer otro paréntesis con esto, porque te das cuenta que aún un demonio, porque este espíritu de adivinación era un demonio,
Tienen una teología correcta tal vez mayor que muchos de nosotros. Y Pablo no quería propaganda de un demonio. Pero la Biblia también dice que los demonios creen y tiemblan. Pero creen en la persona equivocada. ¿Te das cuenta que saber, conocer, no nos salva? Estos demonios tenían una teología correcta. Son siervos del Dios Altísimo quienes anuncian el camino de salvación, o por lo menos lo que estaban diciendo estaba correcto. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que salida la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y lo trajeron ante el foro, y empezaron a apretar las venas nacionalistas. Lo llevaron ante el foro. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, y rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Hasta acá. En primer lugar, acatar la orden. Nos habla de dependencia. ¿Qué dependencia la de Pablo? Pero en segundo lugar, arraigados en obediencia. Y acá nos habla de una disposición. Dice que cuando tuvieron vía libre y entendieron por dónde había que ir y conocieron la voluntad de Dios, dice, enseguida procuramos, zarparon, estuvieron unos días, oraron con una mujer, a la cual le predicaron a su familia y se convierte y se bautiza. Pero después de hacer todo lo correcto, después de haber escuchado al Espíritu Santo que le decía que no, vamos por acá, hacemos lo correcto, nos meten preso. Ahora se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Y a pesar de las circunstancias, seguir siendo fieles. Y ante la crisis, seguir siendo fieles. Hay una crisis de fidelidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso el cristiano tiene que irradiar a Jesucristo. Y no solo tenemos que acatar las órdenes, sino ser arraigados en obediencia. Y no importa dónde hayas nacido, qué llamado o qué título tengas. Mirá, Sansón tenía el título de nazareo. Era llamado desde el vientre de su madre. Pero no aplicó obediencia. Y terminó en la falda o en las rodillas de su enemigo. Terminó siendo juguete del enemigo, donde le quitaron los ojos y se burlaban de él. Porque hay que estar arraigados en obediencia en todo nuestro andar. Tal vez Sansón se conformó con el llamado, pero no siguió andando en obediencia. Cuando vemos las grandes caídas de los hombres de Dios en la Biblia, vemos que se soltaron de la obediencia. Pusieron una alarma, apagaron la conciencia tal vez. Dice que era la hora de ir a la guerra, y el rey David, como ser rey, tenía que estar en la guerra, pero se quedó. Vino la tentación y fue devastador. Y el pecado lo enceguece y sigue andando hasta que el profeta lo confronta con la palabra de Dios. Dice, yo soy aquel hombre. Por eso la obediencia debe ser diaria. Y esto, vuelvo a decir que para mí en primer lugar, debemos crucificar nuestro yo cada día. Pablo en otro momento dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es esa obediencia de José, que aunque nadie lo estaba viendo, que aunque hace mucho no recibió una muestra de cariño, su madre había muerto cuando su hermano había nacido, sus hermanos lo vendieron. Yo tengo una opinión personal sobre el padre que le trajeron los vestidos y nunca los fue a buscar. Pero eso es un paréntesis mío. Pero más allá de eso, cuando recibe la primera muestra de cariño sexual, y obviamente no era de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando tal vez nadie lo veía y lo iba a hacer acceder a privilegios, José obedeció.
Porque hay que estar arraigados en obediencia. Porque la circunstancia refleja lo que somos. No es que la circunstancia hace lo que somos. La circunstancia refleja lo que somos. La circunstancia reveló que Job tenía que tener una relación superior. Cuando llega al final del libro de Job dice, mas ahora mis ojos te ven. Antes de oír te había oído. Y el ejemplo máximo de obediencia lo encontramos en Hebreos 5:7, donde el Señor, donde el escritor a los hebreos, mejor dicho, nos hace alusión al Señor, cuando está en Getsemaní, y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. El Hijo de Dios nos deja el ejemplo máximo de obediencia. Por eso no seamos simplemente oidores, como dice Santiago, sino hacedores de su palabra. ¿Cuántos mensajes y los cambios de nuestra vida van acorde a los mensajes, a los devocionales, a los campamentos? Y reitero, no es cuánto sabemos de la Biblia, sino de lo que sabemos ponerlo en práctica. Pero hay muchos dispuestos. Si yo haría una pregunta acá, todos haríamos una reacción, levantaríamos la mano, pero hay pocos disponibles. El Señor quiere personas disponibles. Y hay muchos dispuestos, pero no estamos disponibles porque nos conformamos con lo bueno, cuando el Señor quiere lo mejor. El Señor termina el sermón del monte y como buen maestro que es, le da la enseñanza de 2 casas. Y el contexto ahí, la roca es su palabra. Porque él termina de dar el sermón del monte. Evidentemente y obvio que el Señor es la roca. Pero le dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente, que hace su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vientos, dieron con ímpetu, y su casa no cayó. Pero lo voy a comparar a un hombre imprudente, aquel que escucha mi palabra y no las pone en práctica. Y es aquel que hace la casa sobre la roca. Vinieron lluvia, vientos, dieron con ímpetu, y cayó. ¿Y sabes qué? Y fue grande su ruina. Y fue grande su ruina. Tal vez el que construía se conformó con lo bueno. Pero el que construyó sobre su casa, sobre la roca, decidió sobre lo mejor. Pero eso requiere esfuerzo, obediencia. Lucas nos dice ese detalle, saliendo de Mateo, del Sermón del Monte. Lucas nos da unos detalles que Mateo no lo dice. Que el que hizo su casa sobre la roca tuvo que cavar, ahondar y llegar hasta el fundamento. Y eso nos habla de ¿qué? De arraigados en obediencia. Pero en último lugar, porque la hora está avanzando, aprovechar las oportunidades. Porque cuando acatamos la orden y estamos arraigados en obediencia, el Señor dice en Efesios 2:10 que prepara obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la voluntad de Dios. Que conozcamos cuáles son esas obras. Y Pablo, después de obedecer, y después de hacer lo correcto, injustamente va a caer preso. Pablo y Silas y el equipo. Ahora, ¿cómo los encontramos? Yo sé que es conocida esta historia y hemos hablado hasta el hartazgo, pero a mí no me deja de sorprender. Que no hay reproche, que no hay rencor, que no hay amargura, que no hay vuelta atrás. Miren lo que dice la Biblia. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Mira, me animaría a cantar, pero menos mal que a veces ponemos mute cuando cantan ahí los que tienen el talento. Cantando cánticos, himnos a Dios. Y los presos lo oían. Yo entiendo que por esto, cuando viene el terremoto, perdón que me adelante, no salieron. Porque dijeron, acá hay algo sobrenatural, pero porque acá hay hombres que aprovechan la oportunidad. Y dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, evidentemente, dicen los comentaristas, que esta era una cárcel especial, que le daban tal vez a los romanos retirados, a los soldados retirados, para que tengan su casa ahí y la cuiden.
Ahora todos estaban durmiendo, pero Pablo y Silas cantaban. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y como buen romano orgulloso se iba a matar. Yo no voy a permitir que el imperio, porque se me escaparon los presos, me mate. Dice, me voy a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, ¿te das cuenta en el contexto donde alababa? Cuando todos estaban dormidos, presos, con un cepo, tal vez con la cara, tal vez con sangre seca de tanto que lo habían abofeteado, porque no era como las cárceles de ahora, y los romanos eran crueles, y a oscuras, pero ellos estaban cantando. Y dice, mas Pablo clamando a la voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles le dijo la pregunta mayor que nos pueden hacer. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo no responde. Tenés que hacer obras, que es el gran cáncer que tenemos en la mente de la humanidad. Obras. Que la gente piensa que haciendo obras se salva. Los que salen, ustedes que tienen pan de vida y se le acercan a la gente, si vos haces una estadística, yo me dediqué a hacerla de cuando uno sale a hablar, las obras es el gran mal que la gente piensa que es salva por obras. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué responde Pablo? Ellos, en realidad el equipo, o las personas, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Condición sine qua non, ser salvo para después ser bautizado. El bautismo no salva. Primero fueron salvos y en símbolo y en querer representar lo que había pasado interiormente son bautizados. Un fruto, un reflejo. Ahora una persona que hace rato tal vez era él, no lo puedo asegurar, que era el que lo había bofeteado. Ahora está siendo salvo. Y se bautiza a toda la casa. Y llevándolo a su casa, le puso una mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La historia termina. Es hermosa, léanla. Después vuelve y entra Lidia de vuelta en escena. Los primeros cristianos, ya preocupados por Pablo. Pero terminemos acá porque la hora avanzó. En último lugar, aprovechar las oportunidades, ser diligentes. Ser diligentes. Tenía vía libre y el terremoto y los presos estaban adentro, pero él aprovechó la oportunidad. ¿Estamos llevando esperanza a este mundo que se pierde? La gente todo el tiempo está con la espada en la mano y necesita de alguien que sepa y que esté ya arraigado y que sepa que están dando lo mejor y que quiera contagiar a los demás. Muchas veces estamos tan metidos en nosotros mismos que no nos damos cuenta de los demás. Y ahora se hace cola hasta para ir a la ferretería o ir a comprar una milanesa. Y siempre doy el mismo ejemplo, pero porque me pasa. Y no sé si sos vos de charlar o no, yo lo soy. Ahora, ¿qué llevamos cuando vamos? ¿Esperanza? Lo primero que sale es el tema del dólar, lo primero que sale es qué inseguridad que hay. ¿Llevamos esperanza? Temas políticas, ¿lo podemos saber llevar para el lado de decirles, señores, no te hagas ningún mal? Aprovechar la oportunidad. ¿Queremos estudiar o estar viendo, hostigando de un hombre que eligió lo mejor por arriba de lo bueno? Bueno, es alguien que en cualquier momento aprovechó la oportunidad para sembrar. El endemoniado de Gadara aprovechó la oportunidad y salió y predicó por todo Decápolis. No sé con qué conocimiento, con qué teología, lo que sí sé es que fue y predicó a 10 ciudades. Aprovechó la oportunidad. Eligió lo mejor. Él se quería conformar con lo bueno. Señor, ¿puedo ir con vos? No, tengo algo mejor para vos. ¿Qué? Que te quedes acá. Y los mismos puntos que hay en Pablo lo hizo ese ex endemoniado. Vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Hermanos, tenemos que aprovechar las oportunidades. Sin duda, el ejemplo máximo es el Señor Jesús.
Él podía llegar a una ciudad después de haber curado a un ciego, ¿sí? A Jericó, y donde todos veían un traidor, donde todos veían a Zaqueo, él vio una persona que podía ser redimida. Le dice, Zaqueo, desciende, date prisa, que es necesario que yo vaya a tu casa. ¿Cómo tenemos que limpiar los parabrisas de nuestra vista, ¿no? A veces que ponemos rótulos, que encasillamos, que este no va a ser salvo. ¿Sabés lo que hizo Zaqueo? Se dice algo parecido que dice acá. El Señor lo dice, que cuando Zaqueo se convierte, la salvación ha llegado a esta casa. No dice solo a él, a esta casa. Yo entiendo ahí que es plural. Y que Zaqueo devolvió todo cuadruplicado, en signo, un fruto de que se había dado cuenta que era un verdadero arrepentimiento. Zaqueo aprovechó la oportunidad. Pablo la aprovecha acá y en toda su vida, en el naufragio, en Hechos 26, ante el rey Agripa, estando preso, le predica a Agripa, y le dicen, por poco me persuades a ser cristiano. Y él con las manos dice, ojalá hubiesen sido como yo, excepto estas cadenas. Hay alguien que aprovecha las oportunidades, pero termino. Si hay alguien que aprovechó las oportunidades que siempre me llama la atención, es el ejemplo máximo del Señor Jesús en la cruz. Pablo preso y Silas, en un momento de dolor, están bendiciendo a los demás. Pero el ejemplo máximo siempre es el Señor Jesús. Semidesnudo, con una corona de espinas, abofeteado, donde había invertido tantas vidas y pocos estaban a los pies de la cruz. Se detiene y salva a uno más. A un ladrón que minutos antes, dicen los evangelios, lo estaban injuriando. Pero algo vio ese ladrón. Vio que el que estaba ahí era el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo? Reconoció, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor en la cruz salva a unos más. Aprovecha las oportunidades. Queridos, se me recontra fue la hora. Lo bueno enemigo de lo mejor. Acatar las órdenes, arraigados en obediencia, y aprovechar las oportunidades. Aprovechemos las oportunidades en un mundo que se muere sin Cristo y sin esperanza. Dios los bendiga.